Esta tarde nos hemos reunido, ¿verdad?, para presentar la palabra del Señor. Sabemos que el Señor es el único que nos puede ayudar, que nos puede bendecir, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo siempre para darle honra y gloria al Señor. Yo tengo un mensajito hoy que es tomado del libro de Jeremías. El tema es el renuevo justo. El renuevo justo se refiere a ese rey justo que va a venir en algún momento. Entonces, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos han hecho la pregunta o nosotros nos hemos preguntado qué es la providencia de Dios? ¿Verdad? Y permítame de una vez responder. Yo le hice esa pregunta a mi esposo. Le dije, para usted, ¿qué es la providencia de Dios? Y bueno, él me dice, bueno, yo me acuerdo cuando yo era niño, ¿verdad?, que mi mamá me decía, bueno, nosotros tenemos que darle gracias a Dios siempre porque Él es el que nos provee todas las cosas. Nos provee el alimento, nos provee la casa, nos provee el techo donde estábamos, nuestra cama, nunca nos ha faltado nada. Entonces, y nosotros dentro del cristianismo también recordamos un versículo que dice, no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces todo siempre cuando estamos hablando de la providencia de Dios, pareciera que lo relacionamos con lo material, ¿verdad? Con que Dios nos provee todas las cosas, que Dios es el que hace todo para que nosotros tengamos el trabajo y tengamos el pan en la mesa. Y todo eso es cierto, y todo eso es verdadero. Pero yo hoy vengo a presentarles una parte que tal vez a nosotros no nos enseñan mucho, que es la providencia de Dios, pero en el área espiritual. Nosotros somos seres integrales, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo necesita las cosas materiales, ¿no es cierto? La comida, el techo, el vestido, todo. Pero nuestra alma necesita las cosas espirituales. Entonces yo les vengo a enseñar hoy sobre la providencia de Dios en nuestro espíritu. Nosotros necesitamos también eso. Entonces voy a leerles una porción bíblica que está en Jeremías 23, del 5 al 6, yo se los voy a leer a ustedes para que, bueno, si alguno tiene la Biblia también, puede buscar la Jeremías 23, del 5 al 6. Dice así, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Y bueno, muchas veces, si nos remontamos un poquito, nos vamos al tiempo de Jesús, pero aún más allá, antes de Jesús, porque Jesús tenía también una descendencia, un pasado, ¿verdad? Vamos a ir y vamos a ver que Israel, que es el pueblo de donde nació Jesucristo, tuvo también y pasó muchas pruebas. Una de ellas, y que marcó, pero literalmente marcó al pueblo de Israel, fue la salida de Israel al exilio en Babilonia. ¿Por qué sucedió eso si es el pueblo escogido de Dios? Recordemos, ellos habían sido esclavizados desde Abraham. Dios les había dicho, ¿verdad? Dios le había hablado a Abraham y le había dicho que él iba a ser bendición para muchas naciones, pero que sus descendientes iban a ser esclavos por 400 años. Dios se lo había dicho a Abraham. Ellos se multiplicaron, crecieron y por situaciones diversas tuvieron que irse para Egipto. En Egipto fueron esclavizados por 400 años, cumpliéndose la profecía que Dios le había dado a Abraham.
se quedan ahí 400 años, son sometidos a labores, a trabajos duros, rudos, tenían que edificar, tenían que construir, tenían que hacer muchas cosas. Ellos estaban ya en un punto en donde necesitaban y clamaron a Dios. Y Dios escuchó su voz. Entonces Dios levantó a un hombre que los sacó de esa esclavitud. Ese hombre fue Moisés. Moisés sacó a ese pueblo, que era una cantidad inmensa, grande, ¿verdad? Eran muy grandes en número, y los sacó y los llevó al monte de Sinaí, porque ahí Dios se les iba a revelar. Dios los iba a formar ya como pueblo y les iba a dar las leyes y iba a establecer todo lo que ellos necesitaban. Dios estaba proveyendo para este pueblo una serie de cosas, ¿verdad?, que ellos ni se imaginaban. Les iba a dar las leyes para que ellos vivieran ya como pueblo. Les iba a dar instrucciones explícitas de cómo tenían ellos que convivir dentro de un nuevo pueblo, y los iba a llamar su pueblo especial. Ellos salieron de ahí al año siguiente. Ya Jehová Dios vivía en medio de ellos en el tabernáculo, porque ellos hicieron un tabernáculo y Dios vivía ahí. Dentro del arca que ellos construyeron, Dios les había dicho que pusieran ahí el maná, que pusieran ahí las tablas que Dios le dio a Moisés, y pusieron la vara de Aarón, que floreció y se mantuvo así. Y el maná tampoco, dice que nunca se puso añejo. Eso se lo llevaron y se fueron para la tierra prometida. Dios proveyó para ellos tierra, la mejor. Cuando ellos iban a entrar, los espías que llevaban, que Moisés mandó, dice que fueron y entraron a esa tierra y ellos se quedaron admirados. Dice que entre dos hombres veían ellos que cargaban los racimos, ¿verdad?, de uvas. Imagínense en esos racimos, Dios proveyendo para ellos todo lo material que ellos necesitaban. Estuvieron ahí viviendo muchos años. Llegó David, el rey David, el rey que conquistó ya la mayoría de la tierra, los territorios que Dios necesitaba entregarles a cada una de las tribus, porque eran 12 tribus. Entonces Dios les había prometido todas las tierras que estaban en ese lugar, y Dios se las dio. David fue visto por Dios como ese rey conforme al corazón de Dios. Aunque David pecó, pero su mayor bendición y lo que más le gustó a Dios de David fue que David se humilló delante de Dios y pidió perdón por su pecado. Entonces Dios lo bendijo. Y la bendición que Dios le dio a David, ahora la vamos a ver dentro de un ratito. Pero después siguieron viniendo reyes de la descendencia de David. Dios prometió de David una descendencia que siempre se sentaría a alguien en el trono de David. Siempre iba a haber un rey, porque de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Iba a venir el Mesías. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Pasan los años, vienen los reyes, y los reyes se comienzan a olvidar de Dios. Ese pueblo que conoció a Jehová Dios, que lo vio en el monte, dice que cuando ellos estaban en el monte Sinaí, dice que ese monte temblaba cuando Dios hablaba, los cielos se irrumpían, ¿verdad?, se compungían todos. Ellos le dijeron a Moisés: nosotros no queremos pararnos ahí a los pies o a las faldas del monte, porque Dios nos puede matar. Era tanta la presencia de Dios que ellos tuvieron temor de estar ahí. Ese Dios, ellos lo conocieron cuando salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo. Es un Dios poderoso, un Dios fuerte. Abrió los mares.
ese Dios que ellos conocían, ahora lo están olvidando. Están olvidando leer su palabra, están olvidando todas las cosas maravillosas que Dios hizo a favor de ellos, ahora las están olvidando. Habían levantado un templo porque rey David tenía en su corazón levantar un templo, pero él no lo pudo levantar, sino que le pidió a Salomón que lo edificara. Salomón, que es el hijo de David, logró construir ese templo. Pero ya estos otros reyes de los que yo le estoy hablando, esos últimos reyes que tenían ahí, tenían ese templo como si fuera el mismo Dios. Y ellos tenían su confianza en el templo, tenían su confianza y su fortaleza en el templo. Y ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y Dios les dijo, no crean que porque ustedes tienen un templo, no crean porque ustedes tienen esta edificación, yo estoy ahí. Mi presencia no está en ese lugar. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo que la presencia de Dios ahora no está en el templo? Si nosotros vamos un poquito atrás, vamos y vemos un poquito el contexto de por qué fue que Israel fue llevado cautivo y comenzó a pasar esta situación, es precisamente por eso, porque ellos se olvidaron de Dios. Y en lugar de tener ahí al único y verdadero Dios en ese templo, tenían a los dioses paganos. Habían metido al dios Moloch. Tenían en los atrios del templo a los dioses de la luna, estatuas de los dioses de la luna y del sol, y le hacían adoración a los dioses falsos. Eso Dios lo vio con desagrado. A Dios no le agradó. Igualmente, uno de los últimos reyes, que se llamaba Joacim, comenzó a construir palacios y comenzó a tomar gente del pueblo y los ponía a hacer trabajos pesados. Y no les pagaba el salario que correspondía. Eso se llama injusticia social. Y eso lo estaba viendo Dios. Dios estaba viendo la injusticia que estaban haciendo con el pueblo. Los mismos sacerdotes y los mismos profetas adulteraban dentro del pueblo. Traían mujeres del prójimo y adulteraban ahí mismo dentro del pueblo. Dios estaba viendo todo ese pecado que se estaba haciendo ahí. Y a Dios no le agradó. Dios dijo, hasta aquí. Aunque ustedes tengan un templo, aunque ustedes estén diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, yo no estoy ahí en ese templo. Y no es cierto que nosotros ahora tenemos un templo que es el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y que nosotros lo tenemos que cuidar, que proteger, porque ese es el templo de Dios. Y Dios quiere habitar dentro de nosotros. Así que nosotros tenemos que mantenerlo limpio, santo. Y bueno, siguiendo con el tema, la providencia de Dios. La providencia de Dios entonces es para aquellos que escuchan y obedecen su palabra. ¿Cuál era esa promesa que Dios le estaba haciendo? Entonces, vemos que en medio de todo ese pecado, en todo eso que se estaba dando antes del exilio, y por esa causa fueron llevados ellos al exilio, vemos que había mucho pecado, había injusticia social, había una falsa adoración a los dioses paganos, había inmoralidad sexual dentro del templo y en el pueblo, en Judá. Dentro de todo ese pecado que había ahí, Dios da una promesa. Y solamente por la gracia de Dios, por el favor de Dios, es que esa promesa se va a cumplir. Los últimos reyes que salieron
que fueron llevados prisioneros a Babilonia, esos últimos reyes, todos hacían lo malo delante de Dios. Solo hubo uno que no hizo lo malo, que se llamó Joasías. Él no hizo lo malo delante de Dios, pero él devolvió al pueblo un poquito de lo que Dios quería. Había sacado los ídolos, había vuelto a traer las reformas que se necesitaban en Israel para poner, ¿verdad?, de nuevo el pueblo a caminar conforme Dios lo quería. Sin embargo, cuando Josías murió, todo eso se olvidó y volvió a venir lo malo. Vinieron otra vez a hacer lo malo delante de Dios. Entonces Dios, por haber pasado todo esto, dice, bueno, solamente hubo uno de esos reyes que, aunque él hizo lo malo delante de Dios, obedeció la palabra que le fue dada por Jeremías. Y esa palabra fue que él se tenía que ir para Babilonia. Solamente por ese hecho de obedecer esa palabra, Dios devolvió a Judá la línea mesiánica. Dios volvió a instaurar la línea mesiánica. Porque de Joaquín, que fue el único rey de los dos últimos reyes, que fue el único rey que obedeció para irse al cautiverio, se decía que él iba a ser privado de libertad. O sea, que él no, privado de descendencia. Él iba a ser también de libertad, pero de descendencia también. Entonces, en las genealogías que están en Mateo, en el 1:12, vemos ahí las descendencias de todos, desde Abraham hasta Jesucristo, y vemos que después de la deportación a Babilonia está Joaquín, está Salatiel y luego Zorobabel. O sea, comienza otra vez la línea mesiánica hasta que nos llevan a María, que es la madre de Jesús. Entonces vemos cómo el Señor restaura, bendice. Ahora, vamos a ver para nosotros qué es este renuevo justo, este rey justo. Entonces es una promesa que se le dio a un pueblo por obedecer. Se le dio a un pueblo por obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Por haberse ido. Él estaba en cautiverio y ahí se le devolvieron muchas cosas. Se le devolvió a él la vestidura real. Se le dieron un lugar en la mesa. Y se le dio, lo más importante, la línea. Se le dio la línea mesiánica donde iban a ser ese rey justo. Nosotros ahora sabemos que ese rey justo es el Mesías, el ungido de Jehová. Y el nombre de este rey justo dice aquí que se llamará Jehová, justicia nuestra. Él se llamará Jehová, justicia nuestra. Así lo llaman en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Jehová, justicia nuestra. Pero ahora vamos a ver quién es este ungido, quién era ese Mesías que estaba profetizado para Judá. Porque se le decía que en esos días Judá iba a volver a tener la paz, iba a volver a tener gozo, iba a volver a tener alegría. Cosa que ya lo había perdido. Cosa que con el último de los reyes ya él había perdido. Había perdido la paz, había perdido la justicia, porque estaban en el cautiverio y no tenían ellos nada de eso. Vamos a ver en Romanos 8, vamos a buscar ahí Romanos 8.
¿Qué tiene que ver entonces esta promesa del Rey justo con nosotros? Si nosotros nos vamos a Romanos 8:30, vamos a ver, dice ahí en Romanos 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo de Romanos 8:30 es prácticamente como un plan de salvación resumido. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con sus hijos, con su pueblo? Primero, los conoce. Dice, los predestinó. Él los conoció. Nosotros fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos conocidos. El pueblo de Israel fue conocido. Dios lo tenía en su corazón. Él sabía que ellos iban a ser su pueblo. Igualmente nosotros somos conocidos de Dios. Nosotros sabemos que desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía quién era yo, cómo iba a ser mi pelo, cómo iba a ser mis ojos, cómo iba a ser mi corazón, si iba a ser una persona dispuesta a escuchar su voz, si iba a tener un corazón dispuesto a oír su voz. Entonces Dios nos conoce desde antes. También dice que nos llamó. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, dice, a escuchar su voz y oímos que Él nos llama, vamos a tener, cuando alguien nos llama, nosotros respondemos, vamos a tener una respuesta. Entonces, si Él nos está llamando, dice que nosotros vamos a responder. Heme aquí, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Luego dice que a los que llamó, a eso justificó. Si a mí me ha llamado el Señor, Él va a hacer todo lo que sea necesario para justificarme. Nosotros no somos justos. Dios es el único justo. ¿Cómo podemos entonces venir y participar de ese reino que el Señor está prometiendo en Jeremías? Que va a ser un reino justo y que va a tener un rey justo. ¿Cómo podemos nosotros venir y participar de todas esas bendiciones que Dios quiere darnos? Solamente es a través del mismo Jesús, del mismo Dios. Porque si en el Antiguo Testamento se llamaba Jehová, justicia nuestra, Él es el único que va a poder justificar. El único que va a poder justificar nuestros agravios, el único que va a poder justificar. Y entonces, como Él es el único que va a poder justificarnos a nosotros, Él no pudo hacer más que Él mismo venir a la tierra. Él mismo vino a la tierra, se hizo hombre para justificarnos. Y Él tomó carne en María y se hizo hombre para poder venir aquí a nosotros y estar en la misma condición de nosotros, en carne, que nosotros lo reconozcamos a Él. Y así como en Judá, así como el pueblo de Judá, Dios le dijo, y ellos tendrán salvación en este renuevo justo, en este rey justo. Así nosotros, si nosotros venimos a Cristo y le decimos, Señor, tenemos muchos pecados, tenemos muchas cosas que nosotros mismos no podemos casi ni contar, son incontables nuestras faltas, son incontables lo que nosotros tenemos, pero todo te lo entregamos a ti. Nosotros no podemos manejar esto, todo te lo entregamos a ti. Perdóname, Señor, perdona mis faltas. Usted murió en la cruz del Calvario por mi pecado. Usted es el único que se hizo hombre para perdonarnos. Entonces el mismo Dios se hizo hombre y esa persona es el Hijo de Dios, que nosotros lo conocemos como el Mesías, el Señor, el ungido de Jehová, Jesucristo hecho hombre. Él es el que murió por mí, el que entregó su vida por mí,
el que pagó mi pecado, porque yo no lo podía pagar. Él pagó a través de su sangre cada uno de mis pecados. Todo se lo llevó Él. Si yo reconozco delante de Dios que yo necesito ese perdón para ser uno de estos que dice aquí, que no solamente justificó, y dice que a los que justificó también glorificó. Si yo quiero ser uno de esos que Él va a glorificar un día cuando estemos allá en el cielo, yo nada más le tengo que decir: Señor, aquí estoy. Pero a veces nos falta todavía un proceso, y ese proceso se llama la santificación, porque de hoy a que el Señor me glorifique allá en el cielo con Él, falta mucho. Nosotros no sabemos el día ni la hora que nos va a tocar irnos. No sabemos. Puede ser que yo me muera dentro de 30 años, cuando tenga como 90 años. O puede ser que mañana mismo el Señor me llame. Nosotros no sabemos. Pero en ese proceso, eso se llama santificación. Y lo que el Señor quiere es irnos limpiando. ¿Y cómo nos va a ir limpiando Él? Vamos a ver esto en Juan. Busquemos ahí en Juan 15. Juan 15. 15:1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Nosotros somos esos pámpanos que estamos ahora injertados en Jesús. Estamos ahora tomando de Él, tomando de la savia de Él, tomando de su palabra, tomando por su gracia y por su provisión, porque Él está proveyendo para nosotros vida eterna. Y esa es la provisión de Dios espiritual, que Él nos está dando vida eterna que no teníamos. Porque Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Ahora el Señor nos está proveyendo y Él mismo se está entregando y se está dando para que yo tenga vida eterna. Nadie puede dar esa vida, solo Él. Solamente a través del perdón que Él pueda darme. Y después dice aquí que es a través de Jesucristo, porque sin Él yo nada puedo hacer. Yo tengo que, dice aquí que yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano, nosotros que somos los pámpanos, que no lleva fruto, dice que será quitado, y el que lleva mucho fruto, dice que lo limpiará para que lleve más fruto. Aquel que no quiera recibir el perdón de Dios, dice que Él lo va a quitar. Pero aquel que quiera recibir ese perdón, dice que lleva fruto, pero que todavía puede llevar más fruto. El pueblo de Israel tuvo que ser sometido a una prueba muy fuerte. Tuvo que ser llevado al cautiverio, porque ellos habían pecado, habían hecho injusticia, social, habían idolatrado dioses falsos cuando ya conocían al Dios verdadero, habían hecho inmoralidad en el mismo templo. Dios estaba castigándolos y Dios estaba disciplinándolos, y eso es lo que estaba haciendo Dios precisamente aquí. Dios estaba permitiendo todo eso para pulir, para podarlos. Así como cuando yo tengo una planta, una matita de rosa, tengo que podarla cuando tiene ya, las ramitas ya están feas y las hojitas hay que cortárselas y hay que comenzar a podarla para que vuelva a florecer. Eso tuvo que hacer Dios con Judá. Tuvo que podarlo, tuvo que disciplinarlo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Todos los días, de aquí hasta donde Él venga, tiene que irnos santificando, y eso es que tiene que ir cortando.
qué es lo que no nos gusta, qué es lo que no le gusta a Dios, que mentimos, que hacemos una cosa, que hacemos la otra, y Dios hablándonos y limpiándonos y purificándonos y podándonos. Porque eso es lo que tiene que hacer Dios, podarnos, para que nosotros demos más fruto. Para que comencemos a parecernos, que nos comencemos a parecer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros vamos a ver que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento y le digamos: Señor, te necesitamos. Así como le diste un día la promesa a Israel de que la línea del Mesías no iba a ser cortada, porque hubo un hombre que obedeció, que ese fue Joaquín, y entonces el Mesías prometido a David llegó a la tierra en la persona de Jesucristo. Nosotros también, ahora nosotros estamos aquí y tenemos que volver a ver para atrás. Señor, no me mandaste al Señor Jesucristo. Ya pasaron más de 2000 años. Pero igual esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario también es efectiva para mí. ¿Por qué no me acompañan? Cierran sus ojos. Y ahí, en el secreto de su corazón, ustedes le dicen al Señor: Señor, perdóname. Si ustedes tienen esa necesidad, si ustedes se dan cuenta de que Dios es el único que puede ayudarnos y que puede traer esa provisión de vida eterna, también pueden venir a Él y decirle: Señor, yo necesito que vengas a morar a mi corazón. Y si lo que necesitas es pedirle perdón a Dios por faltas o por pecados que hayan hecho, igualmente en este momento